Buenas amigos y amigas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, llegó el ansiado domingo, el momento que todos, absolutamente todos, están esperando. Yo lo sé, que es el nuevo capítulo de El Despertar. Hoy es un capítulo muy especial, estoy muy contento porque nos acompaña hoy Ailu Capdevila. Ailu es mi amiga, vamos a decir, nos conocimos hace muy poco, la verdad. Ailu me contactó después de que subí el primer video o segundo video, sí, creo, por ahí. Porque pues nos puedes contar vos ahora un poco mejor, Ailu, pero charlamos mucho acerca del budismo, nos interesan mucho los mismos temas. La verdad que sí, en muy poco tiempo nos hicimos muy amigos. Y bueno, aquí nos acompaña ella. Ailu, ¿cómo estás? Bien. Gracias por formarme este espacio. Agradezco mucho que hayas formado este espacio y te felicito por haberlo creado. Muchas gracias. Creo que está bueno que más gente se interese por estas cosas y que tenga ganas de bucear un poco en su mente un ratito. Bien, me encanta. Bueno, hoy nos toca un tema que la pregunta que queremos responder hoy es si se puede vivir o no sin sufrimiento. Linda pregunta, ¿no? Profunda, la vamos a tratar de responder. Por ahí primero lo que estaría interesante es, Ailu, que nos cuentes un poco acerca de vos y ver cómo podemos ir respondiendo a esta pregunta juntos, a ver si al final podemos llegar a un consenso también. Si es que se puede o no se puede. O bueno, no sé, veremos qué pasa, vemos cómo se desarrolla la sesión. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Creo que puedo arrancar contando un poquito de mi historia, entre comillas. Quizás una buena primera anécdota para como agarrar un hilo conductor o en esa línea que venías de encontrar diferentes insights. Uh-huh. Me acuerdo una linda anécdota que tenía cuando me iba de verano con mi familia, que solíamos ir a una casa que tenemos en Santa Teresita, donde mi casa era un caos, como de costumbre. Uh-huh. La queremos a la familia, pero a veces se vuelve un caos. Uh-huh. Y ¿a vos en Santa Teresita? Nunca fui. Cambio mucho, qué sé yo. Ok, no entramos por ahí. Pero sí. O sea, en su momento era familiar, ahora es medio random. Okay. Bien, me gusta. Cuestión, en ese nivel de caos, me acuerdo que estaba leyendo una revista, como se usaba en aquella época, y encontré una frase que planteaba esto como el caos no es la tranquilidad, sino el caos es estar en paz en el medio del caos, digamos. La paz es la definición de calma dentro del caos. Dentro del cambio. Sí. Y como que eso dije tipo, ok, como que no necesito que todo esto se calme, sino que tengo que como encontrar otra forma de reaccionar a eso. Ajá. Y como que esa frase me quedó resonando, era muy pequeña, no sé, tenía 5 o 6 años. Dale, 5 o 6 años y te llegó esa frase, tremendo. Bueno, parece era chiquita. Sí, pero como que muy filósofa, tipo, a los 5 años, tipo. Yo digo, bueno, me la guardé y no sé dónde habrá quedado ese recorte, supongo que en aquella casa que nos seguimos yendo, pero nada, siento que fue como ahí como una puertita que se abrió. Ajá. Por donde correr un ratito. Tremendo. O sea, ahí a los 5 años la viste. Pero se fueron plantando semillitas. Ajá. Que quizás hicieron que me metiera por caminos un poco menos tradicionales. Tremendo. También siento que como que se fueron dando ciertas cosas en mi historia que hicieron desafiante la experiencia, como para que tuviese que buscar más herramientas. Creo que en ese sentido, alineado como a la pregunta que traíamos de sufrimiento, etcétera, creo que la parte más desafiante que tuve fue como más el dolor físico, el pasarla mal a nivel físico,
y tener que buscar más herramientas para que eso mermara, porque la medicina no me estaba ayudando del todo, excepto seguirme llenando de fármacos que me generaban otras consecuencias. ¿Querés contar un poco más de qué consistían este malestar físico que estás contando? Creo que lo más marcado en mi historia son las migrañas. Arranqué con migrañas desde muy chica. Mi hermana también las tiene, o sea, en general son cosas como más de la parte hereditaria. Creo que también se agravan con algunos comportamientos, pero creo que las migrañas fueron como un gran desafío en la mayor parte de mi vida. Arranqué a los 8 años más o menos con migrañas. Donde tenía que faltar al colegio en 3er grado porque no podía ir por migrañas. Obviamente tuve etapas de mayor o menor dolor. Creo que la peor etapa en mi vida de nivel de dolor con respecto a las migrañas fue durante la facultad, y un poquito después de haber terminado la facultad también, donde ese dolor se volvía lo suficientemente intenso como para primero volverme poco funcional, o sea, tener que dejar de hacer actividades, tener que dejar de ser útil en el trabajo, tener que dejar de tener vida en una gran parte de mi tiempo y que se volviera crónico. Y creo que lo que más me ayudó asociado a herramientas que me ayudaron, sí, a disminuir ese sufrimiento, que ahora si quieren hablamos un poco más de eso, fue empezar a vincularme con ese dolor de otra forma. Empezar a ver que ese dolor quizás no podía hacer que deje de estar, pero sí podía cambiar cómo yo me vinculaba con eso. Al principio era ponerse una meditación y estar con el dolor y decir esto no funciona, siento cada vez más dolor. Después quizás podía ser, bueno, me relajo, me pongo una bañadera, escucho un podcast y bla. Y eso era fingir demencia en el dolor y no amigarme con eso. Claro. Tuve muchos intentos fallidos de eso, hasta que creo que la parte que más me funcionó fue amigarme con lo que me pasaba a mi cuerpo, decir, estoy en esto con vos y estamos en esta y de alguna forma vamos a salir. Y también como acompañarme de personas que me informaran sin castigarme, en el sentido de tendrías que tener otra vida, otra forma, tendrías que tener menos estrés para dejar de sentirlas. Claro. Y todas esas exigencias que no iban desde el lugar de acompañarte, hasta que quizás encontré una neuróloga que me buscaba por el lado de decir, está bien que sientas dolor, está bien que recurras a una pastilla si lo necesitas, está bien lo que estás pasando y es re duro lo que estás pasando, y que empatice con esa sensación, porque a veces es difícil encontrar eso. Y a ver, voy a hacer una mini pausa ahí, si querés. ¿Cómo una migraña? Sí. Vamos a lo básico. ¿Qué es? ¿Es un dolor de cabeza, como me puede doler a mí la cabeza? ¿O es más que eso? ¿Es algo que dura mucho tiempo? ¿Qué sería una migraña? ¿Y cómo fue la...? Sí, esa es la primera pregunta por ahí. Todos los dolores de cabeza son cefaleas. Esas cefaleas se dividen en diferentes tipos de dolores de cabeza. La particularidad de las migrañas, una de las particularidades de las migrañas es que muchas veces son por racimos o son pulsátiles, y la intensidad y la duración se vuelve lo suficientemente fuerte como para que empiece a ser un diagnóstico. Bien. No es que la raíz de ese dolor es tensional, como una cefalea tensional, tipo, me duele el cuello, tengo un dolor de cabeza, que puede ser muy intenso y puedes sentir mucho dolor dependiendo de tu umbral del dolor, pero lo que tiene la migraña es que es un diagnóstico, te estoy diciendo que tu cerebro es muy sensible y que hay diferentes gatillantes que pueden hacer que la química de tu cerebro se desbalance y te genere mucho dolor. Claro. Pero es un dolor de cabeza muy intenso, digamos, que no para. Sí, se puede presentar con diferentes síntomas. Hay gente que es con aura o sin aura. La aura implica que vos ya tenés como todos síntomas anteriores a la migraña. Probablemente los momentos de mayor dolor llegues a tener vómitos, entonces eso empeora el cuadro. Hay diferentes como episodios asociados a las migrañas que, dependiendo de tu característica de migraña, pueden darse o no. En mi caso, la mayoría eran por racimos. Eran como que por momentos el cerebro se te duerme y por momentos el cerebro se te está prendiendo fuego. Claro, sí. Y ese
como si fuese una especie de contracción muy, 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 muy fuerte. Claro. Que ese nivel de dolor a veces es difícil de... O sea, pensar no podés pensar, solamente podés llorar, apretar las manos, meterte frío, meterte calor. Hay diferentes técnicas que asociadas al episodio que pueden ayudar a que el episodio físico pueda ser mejor, pero la mayoría de las veces no alcanza. Claro, y eso, claro, te agarró de chiquita, digamos, te costaba, bueno, me imagino por cómo lo escribís que era muy difícil. De chica no eran tan graves igual, eran solamente, no me siento con la capacidad de pensar, muchas veces es como que se te nubla la mente, ves como más concentrado, como que tenés otros síntomas, no tan del dolor físico, sino como más de la poca capacidad de procesamiento que está teniendo tu cerebro. Claro, bien, ok. Y, claro, y bueno, y tuviste que recurrir a, digamos, fármacos y eso porque te dolía la cabeza, obviamente, pero después llegó un momento que los fármacos no eran, por lo que me contaste al principio, como no era suficiente. Digamos, tuviste que recurrir a otro camino, por así decirlo. Sí, el problema de los fármacos es que tienen consecuencias. Que quizás yo tengo un episodio muy fuerte, voy a una guardia, me cagan a pinchazos con inyecciones para que yo esté mejor. El episodio lo sobrellevo, que igual te queda como una sensación de bombamiento, pero ya no sentís ese dolor intenso. El problema es el después, que empezás a tener migrañas de resaca, se le llaman, que es empezar a tener migrañas por todo lo que te metieron antes en el cuerpo que no te está haciendo bien. Entonces empieza a ser como un ciclo vicioso del cual es difícil salir. Es difícil como decir, ok, me siento bien, porque me siento bien es dependiendo de una pastilla, que esa pastilla tiene un montón de otros problemas. Claro, bien, ok, perfecto. Y ahí fue cuando empezaste con todo esto que me venías contando de... Sí, de vincularse de otra forma con el dolor, de encontrar el punto que para cada uno es distinto y cada proceso de cada uno es distinto, pero para mí fue encontrarme con ese dolor en el punto de decir mi amigo con él y estoy en el camino con esto que no que no estoy pudiendo solucionarlo, pero que la experiencia tiene que ser menor. Me empecé a dar cuenta de que había una cuota de dolor físico y una cuota de no voy a poder salir de este episodio, la voy a pasar mal, no tengo herramientas para sobrellevar esto. Bien. Esto se volvió muy grave, no lo puedo controlar, necesito ayuda y nadie me la puede dar, como todo ese diálogo mental que me hacía llegar a un nivel de sufrimiento muy grande, que hacía que los episodios se vuelvan más largos, que los episodios se vuelvan más fuertes, que necesitara más medicación, por ende que tuviera más episodios. Claro. Entonces era un ciclo vicioso que necesitaba frenarlo de alguna forma. Cuando encuentro la meditación como una herramienta para ser más funcional en el ámbito laboral en las pocas horas en las que podía trabajar funcionalmente. Y eso me ayuda a nivel de, bueno, no soy tan inútil por tener migrañas, sino que puedo trabajar igual. Eso me hacía sentir un poco mejor y empecé a darme cuenta de que también en esos que yo considero laboratorios de meditación, empezaba a encontrar esos mismos diálogos, pero en otros niveles. Y a encontrarme con eso y encontrar todo ese proceso interno que estaba teniendo, me ayudó al como Nico, que es la persona que me enseñó a mí en un principio meditación, a vincularse amorosamente con eso. Y al vincularse amorosamente con eso ya no podía castigarme en el punto de decir no es que no servís para nada, seguís siendo una migrañosa que no. Entonces claro, como todo ese diálogo mental empezaba a tener luz, empezaba a ser consciente de ese diálogo. Y empezaba a intentar buscar otra forma de dialogar conmigo en esos episodios de más dolor. Está buenísimo. No, y ahí te voy a pausar porque tocaste un montón de temas re interesantes que me encantaría repasar. Primero, estamos hablando de la palabra dolor hasta acá, ¿no? Y en un momento mencionaste la palabra sufrimiento, ¿no? Cómo vos dijiste que había un dolor físico, cómo separaste en dos, ¿no? Si querés el concepto de dolor, sufrir, ahora vemos si hay alguna diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento, pero cómo había una parte que era dolor, ¿no? Que era, me duele físicamente la cabeza, por así decirlo. Y cómo había una parte que vos te fuiste dando cuenta que consistía en vos misma, ¿no? Como dándole rosca y alimentando ese dolor, no físico, pero sino de una componente más de mental, o ahora vemos de vuelta, pero cómo distinguiste sufrir de dolor, ¿no? Y ahí me gustaría hacer una pausa. Sí, esto. ¿Qué opinas de esto primero que yo?
Creo que en su momento no era consciente de que eran cosas diferentes. Creo que en su momento me empezaba a dar cuenta que cuanto más cambiaba ese diálogo conmigo misma en el episodio de dolor, el episodio era diferente. Está buenísimo. ¿Qué significa el diálogo con vos misma? Eso que vos decías, tipo, tratarte mal, ser, no sé si negativa, pero no optimista, fatalista. De esto no voy a salir, claro. De este nivel de dolor no lo puedo soportar, ni en la guardia me pueden ayudar. Esto de volverlo más caótico de lo que realmente es. Eso, claro, eso de ahí, esa vocecita, si quieres, y ya también lo hilo con capítulos anteriores del podcast, esa voz interior que alimenta un hecho, ¿no? Que en el capítulo 2 yo le digo el adio, ¿no? Pero es esa voz que uno alimenta un hecho que es dolor, que es innegable, ¿no? Cómo termina caotizando más, no sé si existe esa palabra, pero bueno. La acabamos de inventar. Sí. Todo lo que es la experiencia esa que uno está viviendo, ¿no? Me gusta hacia dónde estamos yendo. Sí, creo que tampoco es demonizarla. Digo, probablemente esa parte mía que decía, che, de esta no vas a salir, estaba buscando herramientas para que yo no llegue a un nivel de desequilibrio, de inestabilidad. Yo creo que el camino fue justamente como abrazar esa parte que tenía miedo, decirle como, está bien que tengas miedo, está bien que la estés pasando como el culo, pero te vas a quedar acá a un costadito y yo ahora voy a tomar la decisión de avanzar en conjunto con mi cuerpo. Claro. Sí. No, está buenísimo. Y sigamos acá en estos dos conceptos que siento que acá hay mucho para exprimir y discutir. Porque, ¿te parece que le pongamos dolor a esto que vos decías, ¿no? Como algo que pasa. Y no puedo, digamos, elegir, si querés, ¿no? O sea, entiendo que dolor es, che, me duele la cabeza. Que me lo mencionaste ahora hace un ratito y cuando estábamos charlando acerca de los temas y me gustó. Como el dolor es algo que vos no podés elegir, ¿no? Pero la segunda parte, que es sufrimiento, y el dolor, y me quedo un toque en el concepto de dolor, ¿no? Porque acá hablamos mucho de dolor físico, ¿no? Que estábamos hablando de las migrañas y eso, pero hay distintos tipos de dolores que uno no puede elegir. No sé, se me ocurren un par, pero podemos poner un ejemplo, no sé. Bueno, siempre uno al peor, ¿no? Tipo, no sé, la muerte de un ser querido. Sí. No sé qué otro se te ocurre, pero no sé. Te fracturaste el brazo, tipo, por eso el dolor físico. Pero igual, incluso el dolor emocional que te genera un deportista que se queda sin una pierna y no puede sobrellevar ese... También tiene una cuota emocional de dolor, de pérdida de un miembro. Sí. Hay un montón de situaciones que están asociadas al dolor. A tener que transitar una situación difícil. O sea, si querés vamos como a la definición de dolor, si quieren ponemos como título en ese sentido. El dolor es definido como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada al daño tisular, real o potencial, o bien descriptiva en términos de tal daño. O sea, es pasarla mal. Sí. Y no puedes hacer nada con respecto a eso. Y lo que podés hacer es que te genere el menor daño posible. O sea, es como chocar con el auto. O sea, una vez que chocaste. Sí. O sea, ahí podés hablar mejor con la persona, podés gestionar un mejor proceso después, pero el auto está chocado. Sí, pero quedémonos con eso, porque me gusta eso. Dolor es algo que ocurre y duele, por definición, y la pasás mal. Vamos a ponerle ejemplos. Me duele la cabeza, me fracturé un brazo, me la puse con el auto. Me separé de una relación. Sí, un duelo afectivo. Me separé de una relación, exacto. Me fue mal en un examen. Cosas que duelen son hechos concretos que duelen y ocurren y no se puede hacer nada al respecto. No tengo palanca sobre ello. La muerte de un ser querido, obviamente, ¿no? Ahora, con todo lo que vos me decís es que vos antes no estabas con... y a todos, ¿no? A mí también me pasó, a todos nos ha ocurrido... de que se puede encapsular ese hecho de dolor que ocurre, ya está, te la pusiste con el auto, chocaste, sí, no sé si habré de decir una puerta, pero bueno, chocaste, ahora todo lo que ocurre post ese evento, que es lo que vos me decías, ¿no? Cómo la meditación te empezó a ayudar, como que ahora iremos más a esas herramientas, cómo eso
sí uno puede empezar a tener palanca sobre. ¿Tiene sentido lo que digo o vos lo ves distinto? Sí. Y eso sí. por ahí es lo que está yendo a la parte de sufrir. Sí, que en realidad sufrimiento es, si quieren vamos a la definición real de sufrimiento, sino palabraseo. Me gusta. El sufrimiento es la respuesta cognitiva emocional que se produce ante un dolor físico o un conjunto de emociones y sentimientos que van uniendo y adquiriendo más intensidad. O sea, en realidad es la respuesta cognitiva que le damos a eso. Entonces, sobre lo que sí tenemos control o sobre lo cual podemos trabajar, practicar, etcétera, es sobre esa sensación que estamos teniendo, es sobre esa respuesta que estamos teniendo al dolor. Ajá. Y quizás yo no lo trabajé conscientemente al principio, pero cuando trabajás en cómo te vinculás con todo lo que te rodea, que en algún modo todo lo que te molesta, que el colectivero no me pare, quizás no me causa dolor grave, pero sí me genera incomodidad. Entonces poder abordar en esos laboratorios, que yo llamo la meditación, esas cosas que te afectan del contexto, también te ayuda a llegar a los momentos más graves, entre comillas, a poder tener una respuesta no tan desmedida a lo que te está sucediendo. Si alguien viene y te dice, no, porque sos un pelotudo en la calle y no lo conoces, quizás no tenés una reacción desmedida porque no lo conoces, pero si viene un ser querido a decírtelo, vas a tener una reacción probablemente diferente. Entonces, poder manejar esas respuestas al dolor particularmente, a mí fue lo que más me generó esa diferencia. Porque la mayoría de la gente te dice tipo, bueno, tomate una pastilla. No te dicen tipo, ay, bueno, busca otra forma de vincularte con el dolor para que ese episodio sea menos grave. Eso la mayoría de la gente no te lo dice. Y a veces parece poco empático decir, che, podés buscar otra forma de vincularte con el dolor, pero si te lo dice una persona que transitó por eso y puede darte herramientas que te ayuden a llegar a ese punto, que quizás es el punto más difícil, porque hacerlo para salir de una reunión o entrar a una reunión quizás para alguien puede ser un poco más fácil que estar en un episodio donde te querés dar la cabeza contra la pared y te quedás ahí con lo que estás sintiendo y amigándote con esa sensación. Pero son diferentes niveles. Claro, sí, tal cual. Y ahora quiero hacer un poco más ondeo en lo que es las herramientas y eso. Pero quiero seguir dándole un toque de vuelta a esta diferencia entre dolor y sufrimiento, que a mí me parece como muy interesante, por así decirlo. A mí este concepto de... Y quiero que lo debatamos juntos, a ver qué opinás. Yo desde mi lado entendí la parte de dolor y sufrimiento. Ahora vemos cómo cada uno lo fue aprendiendo eso, pero yo esta distinción de la diferencia entre dolor y sufrimiento la aprendí con el estoicismo, si querés. Que el estoicismo separa muy en claro lo que es una variable externa, que uno es algo que no puede controlar, por así decirlo. O sea, es algo que no de la cabeza. Es algo que, bueno, choqué con el auto también, por ahí lo pude controlar, pero ya está, tipo, pasó. O no sé, se puso a llover, se me canceló un partido, no lo puedo controlar. Y las variables internas, que son aquellas que yo puedo controlar y tengo palanca sobre, ¿no? Y veo mucho esto aplicado a dolor y sufrimiento, ¿no? Como que el dolor es algo que no se puede evitar y es una variable externa y es algo que va a pasar y va a seguir pasando siempre en la vida, porque son eventos aleatorios o no, que ocurren en nuestra vida. Pero ese sufrimiento, la vocecita, seguir taladrando, seguir haciendo caótico todo dentro de que algo por ahí no debería hacerlo, o sí, no sé. De vuelta, quiero poner ejemplos, pero ahora pensaremos ejemplos, pero sí, como ¿qué importancia y qué entidad le doy a ese dolor? Es lo que termina siendo el sufrimiento, y esa es la pregunta que quiero ver si es posible responder, como si es posible no sufrir, ¿no? Yo lo que aprendí particularmente es, y acá lo leí en algún libro, que no me acuerdo en cuál, ya de varios que leí, pero que hacía un experimento, y ahora justamente lo linkeamos con la meditación y porque es una buena herramienta para minimizar el sufrimiento, si querés. Pero leí un experimento justamente que es bastante interesante, que es
que básicamente hacen un estudio sanguíneo de varias personas, por lo menos creo que era así. Muchas de esas personas hacían prácticas meditativas y muchas de esas personas no hacían prácticas meditativas, ¿no? Entonces como que uno sabía la importancia de volver al equilibrio, de justamente no darle comer a la vocecita, etcétera, y por ahí el otro tipo de personas no. Y lo que pasaba era que, claro, a todas esas personas, por iguales que era un experimento, se les daba una mala noticia, ¿no? Y una mala noticia podría ser, no sé, tipo, te dio mal un análisis de sangre, por ejemplo, ¿no? Tipo, no sé, a 50 personas le dieron la noticia de que les dio mal el análisis de sangre y se evaluó, digamos, la respuesta emocional de cada una de esas personas, distinguiendo de que sabían etiquetadamente quiénes esas personas eran meditadores o digamos, tenían como... Sabían la diferencia entre dolor y sufrimiento y quiénes no. Y a mí lo que me pareció muy loco es cómo la gente que cuando le dan la mala noticia, ¿no? Había como una especie de pico de dolor, si quieren, que se medía con una variable cerebral que no la sé, no viene al caso. Pero claro, como el cerebro y las emociones se disparaban en un estado de malestar, de dolor, al recibir la noticia, dolor, tipo, che, te digo mal de sangre, uy, ok, dolor, pero y después, obviamente, la persona se quedaba mal una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ese estado de malestar era como sostenido en el tiempo. Y a mí lo que me voló el bocho es cómo la gente que meditaba. Sí, que meditaba o que sí, exacto, que por ahí tenía un entrenamiento mental, no sé, más avanzado, llamémosle, no sé. Claro, era como que recibía la noticia, tenía un pico de dolor, ¿no? Un pico de malestar, y a los 10 minutos ya el cerebro volvía a su estado normal de tranquilidad y felicidad óptima, por así decirlo. Y eso es justamente, no sé, yo lo pienso como esto, como que el tipo entendió la diferencia entre variable externa, variable interna o dolor y sufrimiento de alguna manera. Sí. Dale vos. Y siento que va ligado a esto de que mucha gente dice ser espiritual es estar todo el tiempo feliz. Y no es que todo el tiempo estás feliz y te resbala y no sentís nunca más dolor. Es que justamente los episodios del dolor podés hacer que seas más amigable con vos mismo en esos episodios y que esos episodios sean solo episodios y no se vuelvan algo más trascendente. O sea, las personas más elevadas en prácticas de atención y meditativas no es que dejan de sentir tristeza, dejan de sentir dolor, dejan de sentir frustración, sino que pueden vincularse con esas emociones de otra forma. Uh-huh. Exactamente. Y nada, a mí eso me quema el bocho, ¿no? Como por ahí la persona que ya entendió, que recibió la mala noticia, no tiene palanca alguna para cambiarle esa noticia, ¿no? Como que ya recibió la mala noticia, ya tuvo el pico de dolor. Pasaron 10 minutos y dice, bueno, ¿elijo sufrir o no elijo sufrir? Tipo, ¿qué hago? Porque básicamente es, tipo, ya... O sea, no tengo control sobre esto, ¿no? Entonces, como la lógica es, por definición, no me sirve gastar un gramo de energía, por así decirlo, yo lo pienso así, en esto. O sea, digo, puedo seguir lamentándome, que pasa, pero ya está, no tengo nada para cambiar, no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Elijo no sufrir. Sí, creo que en ese sentido se ve como una decisión muy racional. Creo que cuando llegás a un punto donde ya lo practicaste en diferentes ámbitos, empieza a ser tu forma de manejarte en forma natural. O sea, empieza a ser, no lo decidís. Claro. O sea, naturalmente ese dolor baja. La otra, una vez que nos juntamos a meditar, que a mí me dieron la noticia de que un compañero se había suicidado, yo afronté mucho dolor, mucha tristeza, pero al estar en contacto con ella, aceptarla, vincularme de otra forma con ella, empecé a sentirla menos intensa. Y no es que decidí no darle bola, claro, conscientemente y racionalmente a esa parte de mí, uh-huh, sino que esa parte perdió fuerza
y pude darle mi atención a otras cosas que estaban pasando en el presente, porque esa habilidad ya la había entrenado en otros aspectos y en otros momentos de mi vida. Entonces, como al ser, es como un hábito, digamos, si hay algo que lo haces todos los días, naturalmente tu cerebro va a ir hacia eso. Uh-huh. Entonces, cuando uno está un poco más practicado, empieza a ser la respuesta natural de tu mente. Y ese practicado sería la meditación, por ejemplo, ¿no? En tu caso, lo que vos Para estás mí diciendo. fue la meditación, obviamente hasta terminar de considerar la meditación como un camino en el cual quiero estar la mayor parte de mi vida si puedo. Pasé por un montón de otras herramientas que me ayudaron a ver qué me podían aportar y que me ayudaron a ver también cuáles eran los beneficios de la meditación que otras herramientas no me estaban dando. Que igual creo que cualquier proceso de autoconocimiento o terapéutico ayuda un montón a que esos momentos de meditación sean más fructíferos o nos construyan desde otros nuevos lugares. Pero sí. Y esa meditación, ¿cómo es que cuando decís tipo encontrarme y aceptar, cómo eso, por ejemplo, en el ejemplo de las migrañas, cómo es el ejemplo concreto y tangible en el cual yo antes, sin herramientas, pasaba esto que vos decías, ser un hecho caótico, la pasaba mal, te duraba mucho tiempo la migraña, más migraña, y cómo aplicando estas herramientas, sí, cómo podés separar esos dos ejemplos, digamos, el antes y el después? Muchas cosas. O sea, hoy en día, un episodio que antes me llevaba un día, quizás 2, con muchas resacas y volviendo a tener episodios 2 días después, hoy en día me puede durar 10 minutos. Tremendo, claro. Porque justamente a los 10 minutos ya sos consciente. No sé si 10 minutos en particular, sí. pero digo, la cantidad de tiempo que paso en el episodio es diferente porque puedo, o al menos las últimas veces que me pasó, porque acá nunca hay que cantar victoria porque siempre es un proceso, pero al menos las últimas veces que volví a tener un episodio, tengo esa calma de decir, uno, tengo las herramientas para poder salir de esto, tengo la seguridad y le puedo decir a mi sistema nervioso que estoy segura en esto que estoy transitando, pero a la vez afrontándome a algo que es realmente incómodo en el ámbito al menos físico, pero llegando a niveles de incomodidad que están siendo controlables. Y en el proceso, que también me lo dio mucho el camino de meditación y otros caminos que fui abordando, es comunicarse con el cuerpo, es escuchar lo que el cuerpo necesita. Ok, en este momento, ¿qué necesitas? Estamos acá, team, de esta salimos juntos. ¿Qué necesitas? Buenísimo. No, agua fría. No, bueno, una ducha. Y estar completamente comprometido con lo que necesitas en ese momento. Y no importa si estás trabajando, y no importa el condicionamiento exterior, y ahí es empezar a sacarse todas las capas de juicios o de conceptos o velos con los que cargamos como persona que nació en Argentina, etcétera, etcétera. Sí. O sea, es ponerte en modo ser tu mejor amiga. A costa de lo que sea para estar mejor. Bien, y eso a vos te hizo de vuelta. Aparece un episodio de dolor, minimizar lo que es el sufrimiento post ese episodio o durante ese episodio de dolor. Sí, ambos. Es, digamos, tirar para adelante. Sí. Si se reduce el durante, si durante ese episodio lográs ser amorosa con vos misma, lográs vincularte de una manera amable a lo que está pasando y sabiendo que esa situación vas a pasar, el post es como... Por más de que le hayas pasado como el culo, hayas vomitado, lo que fuere, el post es tipo, lo logré, guacho. Claro, tipo, sí. estás aquí. Claro. Y siento que cada vez empieza a ser como medio una espiral ascendente, en el sentido de que cada vez llegas un kilometrito más, en el sentido de como cada vez los episodios son más espaciados, los episodios son menos intensos, y así. Obviamente, como todo, como las personas que pasaron ataques de pánico, como las personas que pasaron un montón de cosas, es un proceso y probablemente tengas otros episodios en tu vida y sea amigarte con eso de la mejor forma posible y nunca es cantar victoria de no lo voy a tener nunca más, pero sí entender que hoy tengo más herramientas y que hoy, si me llegara a pasar una situación similar, puedo acceder a cosas de otra forma. Quizás mañana necesite más herramientas porque venga más fuerte, ni idea, pero hoy mi situación es esta. No, tremendo. No, me parece genial. Y
¿Qué te iba a decir? Me quedé pensando. Hay mucho de optimismo también, ¿no? No sé si optimismo es la palabra, pero... O la parte que dijiste como de quererte a vos mismo, que es, de vuelta, para mí es una de las claves de la meditación. Por eso para mí como la meditación aplica a todo, pero... Cómo ponerte del lado de tu equipo, o sea, ¿no? Tipo, che, vamos con esto juntos. Es pie a minimizar el sufrimiento también. Porque es como que te da pie a... Sí, como es. No sé cómo decirlo, como eso, hay algo que me falta para minimizar el sufrimiento, que es por ahí decirlo, estar con tu cuerpo, estar con lo que te está pasando, no darle de comer al espiralcito ese malo, digamos, que te tira para abajo, y eso te hace minimizar el sufrimiento. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, ¿no? sí, tiene mucho sentido y es esto de... Yo creo que el paso número 1 es ser consciente de lo que pasa en tu mente. Porque la mayoría de la gente que llega a niveles graves de vínculo con uno mismo es porque tuvo un montón de procesos inconscientes antes que lo hizo llegar a un nivel grave de conversación con uno mismo. O sea, hoy en día hay personas a las que le preguntás, che, ¿y cómo te tratás? Y che, ¿cómo son tus pensamientos? No, yo no pienso, yo estoy tranquila. Y digamos, es lo suficientemente inconsciente de lo que realmente pasa en su cerebro como para que eso llegue a niveles graves. Entonces, para mí el punto número 1 es cerrar los ojitos y fíjate qué pasa por tu mente. Claro. Y ahí, una vez que te des cuenta todo eso que pasa por tu mente, primero te vas a asustar y vas a creer que solamente está empeorando el proceso, sí. Porque cada vez te tratás peor, pero no es que te tratás peor, solamente estás viendo lo que antes no veías. Claro. Y ahí es empezar a decir, ok, estás acá. Sí. ¿Qué hago con vos? ¿Cómo me vinculo con vos de otra forma? ¿Cómo hago para que empieces a ser parte del team y no que empieces a ser un contrincante? Exacto. Que para mí ahí las herramientas terapéuticas son muy importantes, entender de dónde vienen esas cosas, por qué se formaron, esos miedos de dónde se generaron, a qué mecanismos fueron funcionales, porque la mente y el cuerpo nunca van a buscar cosas que nos hagan mal, siempre van a buscar cosas que nos ayuden a sobrevivir. Entonces la pregunta es por qué ese mecanismo tan fuerte, tan grave, nos iba a ayudar a sobrevivir en alguna situación. Claro. ¿Qué es lo que sentimos nosotros afrontar? Claro. Entonces una vez que llegamos a esa raíz, ahí ponerlos en rondita y decir somos todos amigos, estamos en esta juntos, nadie es enemigo de nadie, ¿qué hacemos para estar mejor? Claro. Y es ir escuchándolos. Y eso lo veo como la solución. Y cuando vos hablabas mucho de que después ya se te va haciendo hábito y cada vez vas minimizando más el sufrimiento a lo largo de la vida, ¿eso qué es? ¿Qué sería ese? ¿Cómo haces hábito este concepto que estás mencionando? ¿O eso sería meditar todos los días, por ejemplo? Para mí la forma de hacerlo hábito es ser consciente en todos los procesos de tu vida. Yo creo que es más desafiante. Yo de hecho por eso empecé a hacer retiros, porque siento que en los retiros, donde no tenés estímulo de nada, donde tu objetivo es estar con vos mismo, las 24/7, durante lo que dure el retiro, ahí inevitablemente tenés que estar con todo. Inevitablemente no hay estímulo que te haga sacar de lo que pasa en tu mente. No hay teléfono, no hay Instagram, no hay me voy a comprar un alfajorcito, me voy a hablar con fulanito. No, es estar consciente de todo lo que pasa en tu mente como si estuvieses viendo una película todo el día. Claro. Y eso si estabas con una emoción de dolor te ayuda se vuelve más grave, como dije antes. Cuando sos consciente de las cosas empiezan a sonarte chocantes. Porque decís, che, yo me decía que era una mierda, ¿qué onda? Entonces, cuando todo eso se pone a la luz, cuando sacamos todos los trapitos sucios, empezamos a ver las cosas graves y muchas veces nos asustamos y puede ser difícil de sobrellevar, por eso también tiene que ser asistido, los procesos están de bucear en la profundidad de la mente. Pero una vez que los pones sobre la mesa y decís, ok, acá están, son parte de mí, y te empezás a amigar, obviamente con una guía súper compasiva, con alguien que ya sepa cómo afrontar eso, porque muchas personas no pueden sostener el dolor del otro porque no pueden sostener el propio. Entonces por eso, al menos en mi proceso, fue clave tener personas que me ayuden a decir, puedo sostener tu proceso, no importa cuán grave sea, estoy acá. Claro. O sea, no es solo la práctica, entonces sorry. Sí. Recapitulo. Dolor,
cosas que ocurren, Sí. no podemos hacer nada al respecto. Sí. Sufrimiento, cosas que puedo hacer cosas al respecto. Para eso estamos hablando de meditación. Sí. Y ahora sumamos una área importante que es el entorno. O sea, tener gente que te apoye. ¿Es correcto? Sí, de hecho sí, si querés ponemos las 3 joyas del budismo que para mí son, A ver, dale. que son Sangha, Sí, Dharma, sí. que son conceptos un poco más profundos, Sí, en una palabra que cada y uno. Buda. Entonces, Una palabra cada uno. iluminado, Buda. ¿Qué significaría eso? En 2 palabras. eh, No, ahí hay 2. Pureza. Ujú. ¿Pureza? Ok, ¿Dejémoslo pureza? bien, dale. Vamos a la Y siguiente. Dharma podría ser un método, Sí. camino. Ujú. Y Sangha, comunidad. Bien. Ok, o sea, el Dharma, ahí podemos meter meditación como camino y Sangha, gente buena que te apoye. Sí, Bien. incluso un maestro, un Buda, alguien que haya pasado por un proceso que te pueda hacer de puente Ujú. hacia donde querés llegar. Bien. Como en la facultad, o sea, en la facultad vas a un profesor que ya pasó por algo similar a lo que pasaste vos. Sí. Em, Bueno, y con esas 3 cosas en conjunto con esas 3 cosas en vas conjunto, armando el hábito. ¿Cómo armas el hábito? Es repetir, es estar constantemente, como dijiste, consciente de eso. sí, alimentarlo, como decías en el último capítulo, de estar continuamente en contacto, o creo que lo decía tu amigo, estar continuamente en contacto con enseñanzas que te hagan volver a eso. Bien. Para mantener esa parte viva dentro de vos, esa conexión con tu self, o Sí. nos metemos en otros terrenos que no vienen al caso, pero Ah. con esa esencia más pura que no está afectada por el sufrimiento y por todos los mamos mentales y los velos, que sigue estando ahí. Ujú. Ok. Para mí eso, cuantas más horas uno pueda pasar en contacto con eso, Ujú. nos ayuda a vincularnos mejor con otros, nos ayudan a vincularnos mejor con el dolor, con las experiencias que nos suceden, nos ayuda a pasarla un poco mejor con la experiencia humana que ya es suficientemente fuerte. Ujú. Tremendo. No, tremendo. Bien, bueno, entonces hagamos una pequeña recapitulación, si te parece bien. Sí. ¿Querés que la haga yo o la haces vos la regla? No, hacela vos. ¿La hago yo? Bueno. Entonces lo que yo me llevo de esto, y así también me encantaría que me digas, es la pregunta que queríamos responder, que es si se puede vivir sin sufrimiento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta para vos? ¿Y por qué? Mi respuesta hoy sería, no sé si se puede vivir sin sufrimiento. Me gusta creer que sí. Me gusta creer que podemos generar un camino y podemos tener un proceso en el cual podamos ser más amigables con el dolor que estamos teniendo, y que al menos muchas personas dijeron que dejaron de sufrir con algunas prácticas de diferentes fuentes o de diferentes metodologías o enseñanzas. Siendo sufrir siempre lo que pasa mentalmente post un evento de dolor. La respuesta que tenemos a ese evento, sí. Claro. Y en tu caso, vos un caso de que sí. Yo siento que mi sufrimiento, al menos el físico, se modificó. Yo creo que el sufrimiento... No creo ser una persona que se libere del sufrimiento completamente. No, obvio. Pero considero que hoy tengo muchas más herramientas para vincularme con situaciones difíciles o de no pasarla bien, como leímos en la definición de dolor, de otra forma. ¿Sufrís menos? Hoy considero que sufro menos. No vamos a desafiar al universo a que me demuestre lo contrario. Pero sí, considero que puedo relacionarme con eventos que antes me generaban un nivel de respuesta mucho más fuerte. Hoy siento que puedo vincularme de otra forma a los mismos eventos que antes me generaban reacciones desmedidas o reacciones que me hacían mucho mal a mí. Claro.
Tremendo. Tremendo. Y en mi caso, yo lo pienso muy como dije ese ejemplo de ahí. El de... Yo lo pienso más... Siento que vos en tu caso fue muy desde el punto de vista de práctica, ¿no? Como decís, como algo muy tangible. Yo lo veo mucho desde la acción, que no es fácil igual tampoco, ¿no? Yo como cada vez que ocurre un hecho de dolor, que en mi caso no, por suerte nunca fueron temas físicos, sí más emocionales, claro. Por ello siempre era más de sí, pasaba, ya está, y quedándome dándole charla y sufrir, que por qué, que la rosca y en mi caso creo que básicamente entender que las variables externas uno no les puede hacer nada y solo puede apalancar sobre las variables internas, que es básicamente cómo yo me tomo ese hecho. Me dio a entender, o sea, es muy, muy mecánico lo que digo, ¿no? Pero me dio a entender cómo... sí, ya pasó el evento. Entonces, ¿por qué sufrir? ¿Por qué gastar energía en ese evento? Y este razonamiento tan simple pero difícil, a su vez, sí. me enseñó y me ayudó a, como dijiste, minimizar los daños. Minimizar el sufrimiento, si querés. Exacto, el dolor ocurre. Ahora, el sufrimiento se puede minimizar, eso está en uno. Creo que eso para mí es la... Igual es re interesante lo que traes porque además es ese cambio de perspectiva. Yo creo que cuando uno está tanto en esa confusión mental, ese cambio de perspectiva es muy difícil. Totalmente. Creo que justamente tener mecanismos antes, hay una frase que me re gusta que es practica mientras puedas, porque cuando no puedas lo vas a necesitar. Uh-huh. Que es poder generar ese acostumbramiento mental, ese hábito mental, para que en el momento donde estás en la confusión, que inevitablemente va a pasar, uh-huh, puedas tener ese insight, puedas cambiar esa perspectiva y traerte la frase que acá, o el concepto que a cada uno le surja efecto, porque hay personas que hay cosas que no le funcionan y hay personas que sí, traerte ese concepto y que ese concepto te ayude a volver. Sí, como el mantra. Sí. El amor fati de Tommy del capítulo pasado. Sí. Medio que al fin y al cabo, viste, es lo que siempre decimos, porque es todo medio lo mismo. Todo forma de ver distintas cosas, pero sí. Y eso, en mi caso, es como... Sí, como los eventos que ya pasaron, quedarte dándole vueltas a algo porque por culpa pensás que lo tenés que sufrir o porque... Pero básicamente lo único que estás haciendo es gastando energía en algo que no puedes cambiar y no tiene sentido seguir sufriendo. Es como que tenés que ponerte consciente de eso. Eso fue en mi caso, por lo menos, la forma de poder distinguir entre dolor y sufrimiento. Pero bueno... ¿Sentís que igual vos encontraste en algún momento de tu historia como esa diferencia? De que dijiste, esto era... Sí, mi historia es siempre lo mismo. Yo, básicamente, hasta el año pasado que no estaba metido en sí, no era consciente de mis pensamientos, yo estaba muy a la merced del inconsciente, por así decirlo, nunca me replanteé las cosas, viví de cierta forma, digamos, sí, con mucho pensamiento intrusivo, con mucho de esto. Yo, como te digo, yo sufría mucho y como te digo, no es que me pasaron cosas puntuales en la vida, sino que era sufrir, porque estaba la cabeza trabajando para hacerme sentir mal y yo le daba de comer, ¿no? Porque no podía disociar justamente entre la vocecita mala y mi conciencia plena. Entonces sí, yo sufría por cualquier cosa. Era como que pasaba algo malo y me agarraba de eso, ¿viste? Y le daba. En términos, sí, como digo, no eran físicos, era más que nada temas de vínculos, temas de... no es autoestima, la palabra autoestima nunca fue, pero sí como... sí, ¿no? Castigo a uno mismo. Exacto, castigo a uno mismo, ¿viste? Siempre exigiéndose más y siempre como... sí. Insuficiencia. Exacto. Y nada, sí, en el momento que justamente decís tipo...
o sea, por lo menos fue tipo todo medio de golpe, el hecho fue siempre el mismo, ¿no? Como el empezar y ponerme las pilas con lo que es el autodesarrollo personal, etcétera. Ahí fue cuando, como digo, en uno de estos libros toqué el tema de dolor y sufrimiento y a mí me entró mucho por ese lado, el lado de dolor es externo, sufrimiento es interno. Y que es interno significa que tenés palanca sobre y que con las herramientas que vos bien claramente mencionaste lo podés al menos minimizar. Entonces, lo importante es poner la energía en eso, como dijiste, con ese optimismo, con eso estamos todos en la misma, en minimizarlo y no en justamente darle de comer, que eso es sufrir y eso es lo que de alguna manera queremos minimizar. Esa es como mi conclusión, si querés. Sí, sí. Sí, creo que ahí lo vinculo un poco como con las tres formas en las que lo definen algunas culturas como la causa de sufrimiento, ¿no? Como quizás hay como Freud que planteaba tipo, en realidad sufrimos porque todos los condicionamientos que nos ponía el resto nos los pusimos nosotros y nos como metimos en esa propia jaula y de ahí no podemos salir y por eso sufrimos. O el pecado original de que como Adán y Eva se comieron la manzanita, entonces ya estamos cagados de fábrica y vamos a sufrir para toda la vida. O el budismo que plantea que en realidad estás sufriendo porque estás confundido y no sabes quién realmente sos, no sabes cuál es tu budidad o... Eso va para otro capítulo. Claro, eso va Sí, para sí, otro sí. capítulo, pero no terminas de entender, estás confundido y no terminas de entender lo que realmente sos, básicamente. Claro. Y creo que ahí hay un montón de herramientas para accionar. O sea, al menos te da la libertad de decir, ok, entonces, ¿cómo hago Sí. para sentirme mejor con todo esto que me está pasando? ¿Y de dónde viene todo esto que quizás no es mi verdadero yo? Todas estas voces quizás son solamente mecanismos que se generaron y que los tengo que abrazar y a pachoncito, pero que hay algo más puro y más lindo que no se ve afectado por todo eso. Me encanta. Bueno, entonces, redondeando, Ailu, nada. Gracias. Gracias por a vos venir, por invitarme. por toda la energía, por todos los conceptos, me encantó charlar con vos hoy. A mí también, lo disfruté mucho. Así que bueno, amigos, eso es un poco el podcast de hoy, dolor versus sufrimiento. Así que bueno, les mando un beso enorme, Ailu, un beso para todos. bueno, y muy linda semana para todos. Chau, gracias.